Los portulanos o cartas de marear son mapas para seguir una serie de rumbos, es decir, para saber cómo llevar los barcos, como se dice, a buen puerto. Por eso se le llama mapas arrumbados o cartas arrumbadas. Tenemos que decir que los portulanos aparecen al final de la Baja Edad Media, es decir, cuando vamos al tránsito de lo que es el Renacimiento, la época del comercio, de los burgos. Aparecen por una necesidad que es comerciar en el Mediterráneo y entendieron pronto, tanto las ciudades-estado como Génova, Venecia, como reinos como el de Aragón, que el que dominara los mares dominaba las rutas comerciales. Por lo tanto, eran rutas o mapas, más bien, totalmente secretos. Y estos mapas, en las diferentes escuelas, eran elaborados a base de muchos años de experiencia y con las tecnologías del momento, que fue la gran revolución con el contacto con el mundo islámico de la brújula y de otra instrumentación que trajeron de Oriente. La carta portulana más antigua que se conoce es la carta pisana, porque se encontró en Pisa, y data de finales del 13, principios del 14, sobre 1300 después de Jesucristo. Quedan muy pocas, quedan unas 60 y pocas cartas, porque todas por el uso en el mar pues, se han ido perdiendo. Las únicas que quedan son las cartas portulanas que se regalaban pues, a grandes príncipes o duques. Las cartas portulanas habían tanto del Mediterráneo como del Atlántico Norte, de la costa europea hasta Canarias. En ellas veremos una serie de monstruos, donde los navegantes decían que si eran aguas desconocidas, pues podía ser destruido tu barco, engullido por este tipo de monstruos. Estas leyendas las impusieron los fenicios para proteger sus rutas comerciales hacia el Atlántico, hacia las Islas Británicas. Y digamos que quedó en la memoria y los navegantes seguían teniendo miedo hasta el siglo bien adentrado del siglo XVII. Por aguas desconocidas te podía salir un monstruo. También ponían los vientos, que no se sabían de dónde venían, con figuras de angelitos, unos querubines, soplando en las direcciones más importantes, como puede ser el poniente, el levante, y así representaban, digamos, esa navegación. Las escuelas más importantes son la genovesa, la veneciana y la de la Corona de Aragón. Y en la Corona de Aragón, pues los centros de producción se centraron fundamentalmente en Mallorca, pero también en Valencia y Barcelona. En el desarrollo de los mapas incluyeron, y que no han llegado hasta nosotros, figuras anónimas de navegantes, quienes pasaron, porque los cartógrafos no salían de sus gabinetes, toda la información de este arte de navegar por el Mediterráneo. Pero podemos nombrar una serie de cartógrafos muy cotizados en aquella época, muy célebres, como puede ser Joan Martínez, como puede ser Prunes, como puede ser Cresques. Casi todos de la escuela mallorquina, fundamentalmente. Y casi todos con apellidos judíos, porque eran los que dominaban este arte de la cartografía. El mar en sí ofrecía una gran oportunidad para rutas comerciales. Así lo entendieron los reinos y ciudades-estados que estaban en el Mediterráneo. Por lo tanto, estos reinos y ciudades-estados consideraban a los portulanos como secretos de Estado. Es más, si un barco era abordado por una fuerza enemiga, la orden del capitán era tirar por la borda todos los portulanos y deshacerse de ellos, porque era información confidencial y además clave para el reino que representaban o ciudad-estado que iban. Todo el comercio del Mediterráneo, con la caída del Imperio Romano de Oriente, se desvaneció, puesto que las rutas comerciales se habían cortado. Los pueblos hispánicos sabían que tenían que llegar a Oriente por Occidente y se lanzaron a ese descubrimiento. Y lo que le quedaba era abordar esos mares desconocidos, como en el Océano Atlántico, sobre todo. Los primeros fueron los portugueses, luego los españoles, pero los españoles llegaron mucho más allá y llegaron hasta China, que era la finalidad, tanto de Portugal como de España, del Reino de España, de llegar a esos confines asiáticos por rutas seguras y rápidas, que solo podía ofrecer los mares. Pero se abrieron con la gran experiencia de los portulanos, es decir, tenían una serie de instrumentación, como puede ser la brújula de marear, como puede ser el astrolabio, el nocturlabio, el sextante, el cuadrante,
y también el perfeccionamiento de los barcos, sobre todo por los pueblos hispánicos. Portugal tenía la carraca, la carabela, y los españoles las naos. Con ellos se aventuraron a entrar por esa necesidad de abrir otra vez la ruta de la seda, es decir, de abrir el comercio con Oriente, pero yendo por Occidente. Y entonces fue la época de los grandes descubrimientos con esas artes de navegación y con esa instrumentación que se emplearon ya en los portulanos y estaba totalmente contrastada. Estamos hablando ya de un flujo de ideas, de culturas, de civilización, de arte, de mercancías, es decir, un intercambio global, y es el inicio de la globalización. Los mares, los océanos permitieron que la humanidad tuviese esas rutas, esas autopistas seguras donde poder no solamente comerciar, sino también intercambiar ideas, pensamientos. En aquella época, los mares para la humanidad era la última frontera y la traspasamos y descubrimos un encuentro con un nuevo mundo, con nuevos océanos, con nuevas oportunidades que nos ha llegado hasta hoy, hasta modelar todo nuestro pensamiento, arte y cultura.